Hola, muy buenas, el Señor les bendiga con todos ustedes, vuestro pastor Antonio, y vamos a considerar la palabra del Señor. Vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas en este día, lo que nos habla a través de su palabra. Vamos a considerar la segunda epístola del apóstol San Juan, que dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pero espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bien, hermanos, la palabra del Señor nos habla de la siguiente forma: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿De qué anciano nos está hablando aquí la palabra de Dios? Nos está hablando de Juan el apóstol. Ese es el anciano. Todos los demás apóstoles, el Señor Jesús dijo que todos morirían mártires, pero el único que moriría de viejo, muy viejecito, fue el apóstol Juan. Todos los demás murieron mártires, no llegaron a ser ancianos, pero Juan sí. Juan llegó a la vejez. Juan llegó a ser un viejecito, un anciano. Y entonces cuando nos habla de el anciano a la señora elegida, se está refiriendo al apóstol Juan. Bien, ¿y quién es la señora elegida? Hay dos posibles interpretaciones. Que la carta esté dirigida a una cristiana a la cual él le llama la señora elegida, o bien se está refiriendo a la iglesia, a una iglesia, posiblemente una iglesia local, a la cual él le dirige la carta. Quizá se trate de la iglesia de Éfeso. Y entonces, en un sentido figurado, usando una metáfora, a esta iglesia local se le llama señora. Pues bien, ¿por qué también la llama elegida? Bueno, porque es que los cristianos somos elegidos por parte de nuestro Señor Dios. Entonces, elegida, ¿qué nos dice en Santiago 2:5? Uso otros textos de la palabra de Dios, hermanos queridos, porque la palabra de Dios, la Biblia, se interpreta a sí misma a través de textos paralelos. Entonces, hermanos, en Santiago 2:5, que dice: hermanos míos amados, oíd, no ha elegido
Recordemos, el anciano a la señora elegida. ¿Y qué dice en Santiago 2:5? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que les aman? Entonces nos damos cuenta de que esa señora elegida, esa iglesia, está compuesta de todos aquellos que han creído en Cristo y que por lo tanto son los elegidos del Señor. Dice, y a sus hijos. ¿Qué hijos? Pues los miembros de la iglesia, nacidos y criados espiritualmente en la iglesia local. ¿Y qué dice de ellos? Dice, a quienes yo amo en la verdad. El apóstol dice de ellos que él los ama en la verdad. Es decir, no solo en verdad, sino en la verdad. Es decir, el amor cristiano mutuo nace de conocer a Cristo. Es decir, nace de la fe en Cristo. Por eso nos amamos en la verdad. Por lo cual dice, y no solo yo, dice el apóstol, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, hermanos queridos, nosotros nos identificamos con todos nuestros hermanos en la fe, con todos, independientemente de la iglesia a la cual pertenezca. Ser un verdadero cristiano es conocer la verdad, no una verdad ni mi verdad. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Jesucristo dijo algo que no lo había dicho nunca nadie, ningún fundador de religiones, ningún fundador de nuevas filosofías, ni de enseñanzas, ni nada de esto que trae el humanismo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad y la vida. Esto solamente lo puede decir Dios. Dios es el único que puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo lo dijo porque Él, aunque era verdadero hombre, también era verdadero Dios. Por eso podía decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando amamos a alguien en la verdad, lo amamos en Cristo, porque esa persona ha conocido a Cristo igual que tú. Y entonces lo amas en la verdad. No solamente lo amas verdaderamente, es decir, en verdad, sino que además lo amas en la verdad. Porque hemos tenido una experiencia de liberación espiritual común, unida en la persona de Jesucristo, todos unidos en esa experiencia de haber conocido al Señor Jesús. Versículo 2. ¿Qué dice la palabra? Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Este es un versículo que revela grandes cosas para nuestra vida. Es un versículo realmente precioso, es una verdadera joya. Aparte del versículo, hermanos, 9, que veremos más adelante. Está relacionado un versículo con el otro. Aquí, hermanos, vemos una verdad muy importante. Aquí tenemos una clarísima declaración de la seguridad que tenemos en Cristo. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Es decir, Cristo no solo nos salva, sino que nos guarda, hermanos, en el viaje de nuestra vida espiritual. Desde que tú te conviertes hasta el último aliento de tu vida, tú estarás guardado por la persona de Cristo que tendrá cuidado de ti. Cuando el Señor Jesús estaba orando en Getsemaní, en su famosa oración sacerdotal que dijo, y ninguno de ellos, estaba hablando de los discípulos,
dijo, y ninguno de ellos se perdió. Yo los guardaba en tu nombre y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estaba hablando de Judas. Pero ¿qué dice? Y ninguno de ellos se perdió porque yo los guardaba en tu nombre. ¿Y qué hemos leído? A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque en el viaje de nuestra vida espiritual, Cristo estará siempre guardándonos. Bien, hay un texto en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, del 3 al 5, vamos a leerlo, que nos lo dice muy claro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo. Hemos tenido esa experiencia de nacer de nuevo, de tener un encuentro con Cristo y ser regenerado por el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, no es una esperanza vana, una esperanza muerta, no. Es una esperanza viva. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Dice, por la resurrección de Jesucristo. Porque si es importante de que Cristo muriera en la cruz, más importante aún es que ese hecho de morir en la cruz por nuestros pecados fuese refrendado, fuese autenticado mediante la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Y nuestra fe sería una fe vana, una fe sin contenido. Estaríamos como creyendo una mentira. Pero, hermanos, Cristo ha resucitado, autenticando la verdad del perdón de nuestros pecados. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, y lo que se hereda no se compra, somos salvos por gracia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se seca, no se mustia, no muere. Dice, reservada, esa herencia está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Para qué? Dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación. Que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué consuelo más grande, hermanos queridos! ¡Qué consuelo! ¡Qué verdad que nos llena a nosotros de seguridad, de paz en Cristo Jesús! Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Sea con vosotros tres cosas: gracia, misericordia y paz. Gracia. ¿Y qué es la gracia, hermanos? La gracia nos da lo que no merecemos. Eso es la gracia. La gracia nos da lo que no merecemos. Es el favor gratuito, inmerecido de nuestra parte, que nos lo obsequia Dios. Entonces la gracia nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es la misericordia, hermanos queridos? La misericordia nos da, o mejor dicho, la misericordia nos protege. La misericordia de Dios nos protege de lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merecemos? La condenación, su castigo eterno. Pero contamos con la gracia y con la misericordia de Dios. La gracia nos da lo que no merecemos. La misericordia nos protege de lo que merecemos.
y paz. Y tenemos paz, hermanos, como cité antes en Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz es el resultado de las otras dos cosas. Es decir, por causa de la gracia, hermanos queridos, por causa de la gracia y la misericordia de Dios, estamos en paz para con Él. Entonces, hermanos queridos, gracias, valga la redundancia, a la gracia y a la misericordia, estamos en paz para con Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados en la persona de Jesucristo. Él es nuestro sustituto salvador y ahora tenemos paz para con Dios Padre y nos podemos relacionar libremente con Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, dice la gracia, la misericordia y la paz. Pero ¿de dónde nos viene la gracia, la misericordia y la paz? Pues de Dios Padre, dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En verdad, hermanos queridos, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué significa que es el Hijo de Dios? ¿El Hijo de Dios Padre? Bueno, los padres no crean un hijo. Crear es otra cosa. Crear es sacar algo de la nada. Cuando Dios dijo, sea la luz, no la engendró, la creó por medio del poder omnipotente de su palabra. Dijo y fue. Entonces, cuando los padres engendran un hijo, no crean al hijo, sino que el padre y la madre se unen y de la unión de la vida del padre y de la madre surge una tercera vida, que es el hijo. Es decir, engendrar es sacar vida del seno de la vida misma. Y Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Es el único hijo que ha surgido de la propia vida de Dios, del propio ser de Dios. Por eso Jesucristo no es el primogénito, Jesucristo es el unigénito. Nosotros somos hijos adoptivos. Jesucristo es el único hijo, digamos, espiritual de Dios que sale de su mismo ser espiritual, de la propia vida de Dios. Y hermanos, ¿qué dice el versículo 4? Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Todos los hijos de Dios son hijos de la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, son hijos de la iglesia porque han nacido espiritualmente en ella y han sido criados en ella, hablando en un término espiritual. Entonces todos los hijos de Dios son hijos de la iglesia. Sin embargo, no todos los hijos de la iglesia son verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo esto es así, Pastor Antonio? Bueno, resulta de que hay algunos que han hecho de la iglesia evangélica su religión, pero no han recibido a Cristo como su Salvador y como su Señor. Entonces han recibido la doctrina, pero no han recibido a Cristo en su corazón. Entonces, como no han recibido a Cristo en su corazón, se puede decir que son hijos de la iglesia, pero no son hijos de Dios.
Por eso dice la palabra: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora vosotros me podéis preguntar: Pastor Antonio, ¿y qué mandamiento hemos recibido del Padre? Bien, nos lo contesta el versículo 5. Dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál? ¿Cuál mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento, hermanos, que nos amemos unos a otros. ¿Y qué identifica a los verdaderos cristianos? El amarnos unos a otros. En eso, dijo el Señor Jesús, conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Hermanos queridos, yo os amo entrañablemente en Cristo. Me doléis en lo profundo de mi corazón, hermanos queridos. De la misma manera nos tenemos que amar los unos a los otros. No hay verdadera iglesia, hermanos queridos, no hay verdadera iglesia donde no hay un amor fraternal recíproco, es decir, unos hacia los otros, unos a otros. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué nos dice ahí el apóstol San Juan, el anciano? Y este es el amor. ¿Cuál? Me podéis preguntar cuál. Que andemos según sus mandamientos, responde el apóstol. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Este es el mandamiento, que andéis en amor. Y esto es una novedad, hermano, es una novedad que nos tengamos que amar en la iglesia unos a otros. No, hermanos, no. Porque dice que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, hermanos queridos, tenemos que andar en amor, porque eso es lo primero que aprendemos cuando nos hacemos cristianos y nos hacemos miembros de la iglesia local, que nos amemos los unos a los otros. Esa es la base de la convivencia cristiana, y de ese mandamiento va todo relacionado, porque el que ama no envidia, el que ama no tiene celos de su hermano, el que ama se preocupa de la salud de su hermano y visita a su hermano si está enfermo y ora por su hermano, y si necesita una ayuda va y acude al hermano, y el hermano no le cierra su corazón si está en su corazón poderlo ayudar. Entonces, del amor surge todo. Si tú amas a tu hermano, no le vas a mentir. Si tú amas a tu hermano, no vas a murmurar de él, no lo vas a criticar por la espalda, clavándole un puñal por la espalda. No, debemos ser claros. Tenemos que ser directos, pero sin ser groseros. Decir la verdad unos a otros, pero en amor, hermanos. Que es lo que estamos aprendiendo en esta predicación. Entonces, ¿qué dice el versículo 7? Seguimos avanzando en la exposición de la palabra. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto, quien esto hace, es el engañador y el anticristo. Hermanos queridos, ahora más que nunca, porque la venida del Señor está cerca. Y ahora hay muchos engañadores que han salido por este mundo, ahora más que nunca, que estamos más cerca de la venida del Señor que cuando se escribió esta epístola. Hermanos, porque el Señor Jesús dijo: porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Entonces, en tiempos del apóstol Juan, había unos engañadores, una falsa doctrina, que era la doctrina
la enseñanza de la secta de los docetas, se llamaban docetas. Y estos decían que Jesucristo no había tenido un cuerpo real, sino que había tenido un cuerpo aparente. Él aparentaba tener un cuerpo, pero en realidad él no tenía un cuerpo palpable, sino que era una apariencia, era como una especie de fantasma. Entonces esa secta de los docetas era una rama de otra secta conocida como los gnósticos. Entonces, hermanos queridos, hoy en día hay otros sectarios que andan por ahí tocando puertas y enseñando doctrinas de error, como son los falsos testigos de Jehová, los mormones y otras sectas. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Qué dice el versículo 8? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermanos, miremos cuidar puro el depósito de la fe que hemos recibido a través de la palabra de Dios. Conservarlo puro, este depósito, hermano, el depósito de la fe apostólica que está toda contenida aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, miremos de cuidar el depósito de la fe, contenido en la Biblia, que es la única fuente de revelación. Todas nuestras obras, hermanos queridos, todas nuestras obras de servicio al Señor y de piedad ante Dios, todas nuestras obras han de partir de una base de sana doctrina. Todas nuestras obras de servicio al Señor dentro de la iglesia y de piedad, hacer buenas obras de piedad, han de partir de una buena base de sana doctrina, hermanos. Hermanos, los trabajos que hacemos para el Señor serán galardonados. ¡Qué bueno! Gloria al Señor, que el Señor va a galardonar todo lo que hacemos para con Él. Hermanos, que no recibamos parte de los galardones, sino galardones completos. Que no perdamos galardones y Dios se lo dé a otro, no. Retén los galardones que vas a recibir por tus actos de servicio al Señor y por tus buenas obras, tus limosnas, tus ayudas a los demás. Gloria al Señor. El Señor dice, en su palabra, el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y es que, hermanos queridos, el Señor va a galardonar nuestras obras. Por eso dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No un galardón parcial, sino un galardón completo. Versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Este versículo es muy importante, como el versículo 2 que habíamos leído anteriormente. ¿Qué quiere decir? El que se extravía y no persevera, no fue de Dios. El que se extravía y no persevera, que está 1 año, 2, 3 con nosotros, pero al final se va al mundo, ese en realidad no fue de Dios. En cambio, el que persevera, el tal ese que persevera hasta el fin de sus días, ese sí es de Dios. Hay casos que sí, que una persona ha estado años en la iglesia y al final tuvo un tropiezo, se apartó, estuvo X tiempo fuera de los caminos del Señor, pero si realmente conoció al Señor, ese cristiano volvió, no murió en sus delitos y pecados, sino que al cabo de un tiempo se arrepintió y volvió. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente salva, también guarda. Tú puedes resistir al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, si tú has creído verdaderamente en Cristo,
al final tocará tu corazón y usará en la propia vida en la cual tú te has apartado de los caminos del Señor, la va a usar para que tú te desengañes del pecado y del mundo y regreses a los caminos del Señor y te vuelvas de nuevo con tus hermanos en la fe en la iglesia. Por eso dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, hermano querido, está claro. Repito, el que se extravía y no persevera no fue de Dios. El que persevera, el tal es de Dios. Hay personas, por tanto, hermanos queridos, que aparentemente son cristianas, que aparentemente están convertidas, pero solo en apariencia. En realidad no eran convertidos, eran convencidos, pero no convertidos. Bien, los que conocen la verdad permanecen en ella para siempre, porque Dios los guarda. ¿Qué dice el versículo 2? A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Versículo 10 y 11, estamos ya acabando el mensaje. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es decir, las falsas doctrinas al final llevan a la impiedad, hermano. Toda falsa doctrina. Puede venirte un testigo de Jehová con una cara de santito. Parece que este señor es un santo, ojo. Pero resulta que al final tú te vas a dar cuenta que es una máscara. En realidad hay otra cosa detrás. Tiene apariencia de verdad, pero negarán, dice la palabra de Dios, negarán la eficacia de ella. Al final toda doctrina de error acaba en la impiedad, acaba en algo inmoral, algo que no agrada a Dios. Entonces, hermanos, las falsas doctrinas al final llevan a la impiedad. Si la falsa doctrina de los testigos de Jehová tocan a tu puerta o los mormones, no perdamos el tiempo con ellos. Cierren sus puertas, ni siquiera abran las puertas. Abrirle las puertas es participar de sus malas obras. Hermanos, es participar de sus malas obras. Dice aquí la palabra de Dios. Versículos 12 y 13. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pero espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Entonces, hermanos, acordémonos de tener entre nosotros un trato directo. Un trato directo, porque aquí la palabra de Dios dice, espero ir a vosotros. Espero ir a vosotros. Es decir, el apóstol no quería solamente un trato mediante una carta, sino quería un trato personal. Entonces, hermanos, acordémonos de tener ese trato directo entre nosotros. Y además, un trato personal, porque enfatiza diciendo, y espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Y hablar cara a cara. Es decir, un trato personal. Entonces dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, esto que nos enseña que solo hay un verdadero gozo cuando hay un trato personal. Le damos gracias a Dios por las redes sociales, por internet, porque gracias al internet pues yo estoy grabando esta predicación y que espero que os sea de mucha ayuda y os bendiga y os edifique.
Pero, hermano, cuánto me gustaría hablar cara a cara con vosotros. Cuánto me gustaría ir a vosotros y estar con vosotros, hermano. Porque, aunque esto es un consuelo, pero sin embargo no suple un trato directo y personal entre nosotros, hermano, que es lo que fortalece, hermanos queridos. El versículo 13 dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Todas las iglesias evangélicas, todas las iglesias bíblicas son hermanas. Y sus miembros son nuestros hermanos en la fe. Que estemos por encima de nuestros nombres, que si pentecostales, que si bautistas, que si presbiterianos, que si episcopales, que si menonitas, todos son nuestros hermanos en la fe, si han nacido de nuevo, si son iglesias evangélicas, es decir, que predican el verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y tienen la Biblia como única regla de fe y de moral, como única fuente de revelación. Son nuestros hermanos en la fe. Son personas que han tenido un encuentro con Cristo, que han nacido de nuevo, que han renacido del agua de la palabra y del Espíritu Santo. Que amemos a todos. Porque el amor, hermanos queridos, es, digamos que es la argamasa que hace que cada piedra de la iglesia esté unida. ¿Verdad que cuando tú ves una pared de piedra o de ladrillo, ¿por qué los ladrillos no se caen? Porque hay mezcla entre ladrillo y ladrillo. Y esa mezcla hace que esté todo unido, que esa pared esté unida. Pues la argamasa que nos une a nosotros y que nos hace permanecer unidos es el amor que nos viene de Dios. El Señor os bendiga, hermanos queridos. Os mando un abrazo entrañable de vuestro pastor Antonio. El Señor os bendiga.